Fernández, experto en logística del sector Oil and Gas. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación, muchísimas gracias y pues encantado de poder participar y aportar un poquito de conocimiento en este seminario. Andrés Camilo Forero es ingeniero de riesgos para Latinoamérica de Chubb, que es una aseguradora. ¿Pronuncié bien el nombre? Sí, Chubb. Chubb, eso es. Muy bien. O Chubb, bueno, como le quieran decir, está bien. Yo suelo ser de esos que dice Chubb. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por invitarnos y bueno, feliz de poder dar un punto de vista desde la ingeniería de riesgos de seguros. Gracias. De eso hablamos esta tarde, del transporte de mercancías peligrosas, y lo vemos desde diferentes ángulos, dependiendo de la experticia de cada uno de nuestros panelistas. Camilo Ruiz es el gerente de Irocnop. Camilo, gracias por participar con nosotros en este conversatorio. Con mucho gusto, feliz de estar acá con todos ustedes. Bien, empecemos por responder, don Javier, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mercancías peligrosas? ¿Cuáles son las que más transportamos en Colombia? ¿Cuáles son las más frecuentes y cuáles son las más peligrosas? Bueno, dentro de eso hay una normatividad que es la que establece qué es mercancía peligrosa, qué no, pero en general hay unos temas de químicos, entonces ahí está el transporte de sulfuros, ácidos, etcétera, que son bastante corrosivos y peligrosos. Está el tema de líquidos, de otros líquidos que también son peligrosos, y de gases, que es por ejemplo el transporte de metano, de propano. Ahorita vamos a empezar ya con más, digamos con un mayor valor o una mayor cantidad el gas natural licuado, que se va a empezar a importar, se tiene que empezar a importar porque el país dejó perder oportunidades muy grandes en materia de gas natural, y entonces pues se tienen que subsanar a cualquier costo, y el costo va a ser la importación de gas natural licuado. Perdón por si hago preguntas que sean, pero lo que intento yo al menos es reducir mi ignorancia un poquitico y de pronto contribuir a que todos tengamos unos conceptos básicos sobre esto. Uno va en carretera, todo lo que va en un camión cisterna, ¿todo es peligroso? No. Por ejemplo, se transporta agua en cisternas, por ejemplo, eso no es una mercancía peligrosa. Las mercancías peligrosas están todas identificadas con calcomanías de UN que definen cuál es el tipo de mercancía que se está trabajando y digamos cómo se tiene que tratar, porque pues, todo lo que nosotros hacemos y todas los temas de seguridad tiene que ver es cómo se trata ante una contingencia, cómo se trata un derrame de un crudo. Entonces el transportador y la mula, hablándolo en términos coloquiales, o el tractocamión, tiene que estar preparado dependiendo de lo que está transportando. Entonces es diferente un equipo de seguridad para un derrame de crudo, que consiste en arenas, en barreras y en contenciones, a un equipo de gas, por ejemplo, como el gas natural comprimido. Muy bien, Paola Barón es la gerente de producto de Satrac. Yo sigo leyendo tal y como está escrito. ¿Lo pronuncian ustedes así? Sí, tal cual, Satrac. Muy bien. Y otra vez ofrezco excusas cuando vulgarizo los conceptos, porque esto no es como transportar aguacates o papayas. Satrac se ha preocupado por invertir en tecnología porque entiende justamente esa diferencia, que para poder transportar esto hay que estar preparado con los más altos estándares. ¿Qué tipo de tecnología? Bueno, primero vamos a volver a recordar el nombre Satrac, y cuando llegué aquí pocas caras conocidas realmente, y Satrac es una empresa que lleva en el mercado más de 30 años. Ella repite el nombre de la marca porque es que es gerente de producto, ya tiene que salir de aquí vendiendo cosas. No vine a vender, más vine a conocer un poco de las necesidades de ustedes y a compartirles cómo a través de nuestros clientes y a través de la tecnología hemos seguido innovando en todos los temas del transporte. Entonces les decía que pocas caras conocidas, supongo que pocos también conocerán de la marca, y por eso quiero decirles que son 30 años aprendiendo de diferentes industrias, incluyendo las que transportan aguacates, ¿cierto? Y eso nos hace entender la gran diferencia que hay entre el transporte del aguacate, como lo has dicho, y el transporte de un material peligroso.
Durante estos 30 años básicamente lo que hemos utilizado es lo que va apareciendo en términos de lo normativo. Uno de los grandes retos de la tecnología siempre es y seguirá siendo cómo avanza la regulación, cómo avanza la normativa y cómo la tecnología apalanca el crecimiento de esa normativa, impulsa el crecimiento de esa normativa o incluso se ve, digamos que retrasada porque la normativa no va al ritmo de la tecnología. En estos 30 años, entonces, lo que hemos utilizado es básicamente el uso de sensores, ¿cierto? Que están en muchas de estas normas que hemos hablado hoy, el DOT, ¿cierto? Cómo puedo utilizar sensores en términos de medición de presión, sensores en términos de medición de temperatura. Veíamos hace un minuto que todos estos materiales, al estar expuestos a unas ciertas temperaturas, corren riesgo de causar explosiones y según la gravedad y lo mencionaba hace un momento el compañero, según el tipo de gas o material peligroso que estemos transportando, esa onda puede ser más o menos. Y lo que hicimos es básicamente utilizar la telemetría para los que somos pocos tecnológicos y para ilustrarte un poco, como mencionabas hace un momento. ¿Por qué me mirará precisamente a mí? Porque lo acabas de decir. Lo que hacemos es tomar esos datos que somos capaces de capturar en carretera a través de sensores, jalarlos a través de los datos que ustedes están acostumbrados a utilizar en sus celulares, ¿cierto? Llevarlos a un repositorio de información, en términos técnicos, servidores de datos, y entonces ya estamos hablando que hace 30 años cuando empezamos teníamos un cuarto probablemente más pequeño que esto, con muchos computadores donde estaba guardada su información. Ahora el término de hace 15 años para acá de moda es cloud, la nube, ¿cierto? Tomamos todos esos datos que capturamos y le ofrecemos a ustedes medidas a través de información que le permiten mejorar la buena práctica. Un ejemplo muy sencillo: somos capaces de saber en tiempo real en dónde está ubicado el vehículo, qué está pasando con el combustible del vehículo, cómo se encuentra la temperatura del vehículo. Y en los últimos años, en los últimos 5 años, hemos estado trabajando para desarrollar no solamente a través del IoT, que es esta posibilidad de conectarme con sensores, no solamente a través de la capacidad de poder moler grandes volúmenes de información. Imagínense cuánta información recolectamos nosotros de un carro cisterna que se está moviendo por los llanos orientales y que cada 2 minutos reporta o cada minuto reporta una ubicación diferente, un cambio de temperatura, un cambio en la presión de las cisternas. Eso se llama Big Data, ¿cierto? Molemos esa información para ustedes y se las presentamos en plataformas digitales que ayudan a la toma de decisiones y el cumplimiento normativo. Pero esa toma de decisiones tiene que ser también en tiempo real, es decir, eso debe prender en algún momento alertas. Absolutamente en tiempo real. Eso es lo que les digo, que a través de la cobertura de datos capturamos la información y lo que hacemos para ustedes es antes, durante y después de un viaje poderles dar alternativas para el cumplimiento y hacer seguros sus viajes. ¿Para qué? Para prevenir posibles emergencias, que eso es fundamental para que toda la cadena funcione bien. Si se previene, pues se reducen los riesgos, y si se reducen los riesgos, pues obviamente las estadísticas de siniestros también disminuyen. Y eso es una cosa que para el sector asegurador resulta muy importante. Yo tengo un seguro de mi apartamento, un seguro de mi carro, y uno solamente sabe, Andrés, es que esa póliza es muy costosa. Costosa cuando le ocurra el siniestro. ¿Por qué todo esto que nos está contando Paola resulta para ustedes tan importante desde el sector asegurador? Bueno, la prevención es clave, y nosotros en la ingeniería de riesgos, que es un área en la cual se apoyan las aseguradoras para poder suscribir las pólizas, la prevención es clave porque el objetivo del seguro, obviamente, pues, es pagar el siniestro, pero es evitar que pase. Entonces, cuando hacemos la evaluación de riesgos, lo clave es enfocarnos en la prevención, no en mitigar lo que en seguros se conoce como siniestros, el evento. Entonces, desde ingeniería de riesgos de seguro, nosotros, para específicamente transporte de sustancias peligrosas, evaluamos dos factores. Una, pues la herramienta, es decir, el vehículo, esquemas de mantenimiento, antigüedad,
a sistemas de monitoreo, por ejemplo, o la inversión que se le hace a los vehículos. Y por otro lado, claro, el factor humano, que causa muchos siniestros viales en este país. Entonces, por ejemplo, esquemas de capacitaciones, todo el esquema pues, de evaluaciones físicas, psicológicas, es clave. Evidentemente, la mayoría de siniestros viales ocurren por imprudencias o incluso por horas extendidas. Entonces, todas esas cosas eran prevenciones en la que nos enfocamos en seguros para evaluar un riesgo como tal. Camilo, estamos hablando de mercancías peligrosas, de sustancias peligrosas, y supongo que hace 30 años, cuando comenzó Hidroproc, hablábamos de se transportaban algunas cosas. Hoy seguramente se transportarán otras, esas mismas y otras más. Y ustedes, por ejemplo, seguro tendrán que haberse adaptado durante todos estos años a lo nuevo que empezó a moverse en el país. Cuéntenme un poquito de esa historia. Definitivamente así ha sido, Yamit. Los truck trailers empezaron a ingresar al país en el año 2009 más o menos, 2012, 2008. De hecho, nosotros los primeros que recalificamos fue en el 2013. En Colombia hay diferentes tipos de truck trailers que mueven gas natural, hidrógeno, otros gases. Hay cilindros tipo 1, tipo 2, tipo 4, fabricantes todos buenísimos, chinos, alemanes, americanos, fabricados también en Emiratos Árabes Unidos, de la mejor calidad. Todos han pasado por diferentes pruebas en fábrica, cumplen con todas las pruebas, pero llegan a correr, a andar en unas carreteras, muchas veces trochas, y ahí empiezan los problemas. Entonces, tanto los chinos como los alemanes, pues muchas veces no entienden la calidad de las vías que tenemos, que es el principal problema. Tenemos algunos clientes que están aquí acompañándonos, y yo le explicaba a fabricantes, les trataba de explicar por qué nos demoramos tantas horas en recorrer 20 kilómetros. 20 kilómetros que, hombre, eso no es nada. Entonces, 5 horas para recorrer 20 kilómetros, porque es una trocha. Y eso afecta definitivamente los módulos, cualquier marca. Entonces tenemos que ser más exigentes aquí, primero que todo, con la inspección periódica. Tenemos que ser también más exigentes con las capacitaciones, lo que acaban de mencionar acá, para los conductores. Tenemos que respetar los horarios de trabajo. Ellos son como pilotos, como lo mencionábamos esta mañana. No están transportando aguacates, están transportando mercancías peligrosos, y debemos ponerle mucha atención a eso para bajar la accidentalidad. Tenemos una siniestralidad alta en Colombia con este tipo de módulos. Todos, creo que todos los clientes que atendemos han tenido un siniestro con módulos tipo 1 o tipo 2 o tipo 4. Entonces, realmente el mensaje es: reforcemos la parte de inspección, seamos preventivos, porque claramente un mantenimiento preventivo es menos costoso que uno correctivo. Don Javier, ¿por qué esta industria tiene que tener estándares, digamos, más exigentes que otras? Lo anticipamos de las respuestas anteriores que nos han dado, pero yo lo que no sé es si somos lo suficientemente exigentes. La industria es más exigente que otras, pero en nuestro país nuestros estándares de exigencia son lo suficientemente altos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la topografía, la geografía. Probablemente las regiones de que estamos trayendo menos carros cisterna, como por ejemplo en la vía Bogotá-Villavicencio, pero hay otras en las que seguro eso sigue siendo muy frecuente. Por eso mi preocupación. La respuesta es sí. Me parece que los transportadores hemos hecho un trabajo importante, un trabajo bien hecho a conciencia. Venimos digamos, de un recorrido histórico en donde digamos, si vamos a hacer comparativos, hace 3 décadas
se llamaba por celular cuando salieron los celulares a inicios de los 90 al conductor y oiga, ¿usted dónde va? Sí, patrón, voy por tal parte. No, usted va muy lento, hágale, chúsele. Y él no sacaba pecho sino barriga, porque el conductor no saca pecho sino barriga, y le chuzaba. Venimos de eso hasta empezar ya a interactuar con clientes. Por ejemplo, los clientes que trabajan con temas de gases o hidrocarburos en general, pues son clientes que están muy desarrollados en temas de seguridad. Entonces el conductor y la industria del transporte ha hecho un recorrido acompañado de esos clientes, ha aprendido mucho de esos clientes, también ha aportado mucho. Y por ejemplo, la experiencia de Satrac, uno como transportador empieza a usar esa información de manera, antes la información se le quedaba al técnico o al DHS de la transportadora y él miraba un par de cositas. Yo fui presidente de una empresa de transporte y yo revisaba la información y evaluaba varias cosas porque hay información muy valiosa. Paradas bruscas. ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué me está parando de esa manera? Cercas, porque uno puede definir en un recorrido por dónde debe ir un carro, una tractomula. ¿Usted por qué no está? ¿Por qué se salió? ¿Por qué se salió de donde debería estar? Se pueden poner sensores. Entonces, si el manifold y la malpara, las puertas de un skid que está transportando gas comprimido, se abren antes del destino, que haya una alerta y uno diga, ¿y usted por qué me abrió esto? La gasolina. Coloquialmente se llaman pimpineaderos, los sitios donde el conductor para y vende 1 o 2 galones de diésel. Todos esos retos se han ido sumando y la industria los ha ido aprovechando para gestionar. Entonces ya no es solo tener una información en línea de por dónde van los equipos, etcétera, sino por ejemplo poner cámaras dentro de la cabina para uno estar entrando y estar vigilando qué está haciendo ese conductor. Se encuentra uno con sorpresas. Los de DHS nos dicen oportunidades de mejora, yo les digo embarradas. Por ejemplo, el tipo sin cinturón de seguridad. ¿Usted qué hace sin cinturón de seguridad? O hay muchos que tienen vicios, se quitan las botas. Ay, no, es que yo manejo mejor porque es que así no me duermo. No me friegue con bota. Póngase sus botas, a ver. Y hemos llegado, por ejemplo, a un nivel de profesionalización de la prevención. Por ejemplo, ya hay sensores que miden si el conductor está dormido, si tiene los ojos cerrados por más de... Si está cabeceando. Si está cabeceando, si tiene los ojos cerrados por más de X segundos, hay una alarma. Entonces, venga, conductor, ¿usted qué le pasa? Veníamos de, cuando, vuelvo y digo, y perdón si me extiendo, cuando le decíamos al conductor que no sacara pecho, sino sacara barriga, veníamos de el orgullo del conductor de decir, no patrón, yo le aguanto 18 horas manejando, no se preocupe. Eso ya no es un mérito. Eso ya no es un mérito, es, oiga, 8 horas y me para y hace unas paradas obligatorias, descansa. Aquí no se trata de que ya terminó el turno y entonces me voy a tomar cerveza o a jugar billar. No, se va a dormir, usted se va a dormir, porque yo como transportador le estoy pagando por 20 días de trabajo y entonces es el día no de 8 horas sino de 24 horas. Usted me respeta las horas de dormir y usted se me va a dormir de tal horario a tal horario. Entonces, claro, sí, la industria ha aportado y se vienen unos retos interesantes. Paola, Javier nos cuenta de los estándares más altos, seguramente pero esos estándares están en todos los transportadores. Se lo pregunto porque en el transporte de contenedores era muy frecuente en este país que alguien que tenía un contenedor en Buenaventura, en Cartagena,
pues salía y miraba y empezaba a regatear uno a uno, a ver quién les llevaba más fácil ese contenedor a Medellín o a otro lado. Eso en esta industria no debería suceder, pero probablemente aún sucede ese regateo que no necesariamente le ayuda a los estándares de seguridad. Sí, a pesar de las cifras en Colombia, por ejemplo, más de 5.000 víctimas anuales producto de accidentes, y uno va y analiza el por qué los accidentes, el por qué el robo de combustible, y son exactamente los mismos problemas a través de los años. Errores humanos, excesos de velocidad, distracciones, como lo mencionaban hace un momento, y la informalidad que estás mencionando. Lo que ha hecho la tecnología es simplemente generar mayor conciencia y pasar de programas de mantenimientos inspectivos a volverlos predictivos, ¿cierto? Cosas que pueden encontrar en nuestras soluciones. Y a través de la videotelemática es como logro ingerir en el comportamiento humano para lograr hacer conciencia de la mala práctica del regateo, ¿cierto? Para lograr hacer control de la piratería del combustible, para lograr generar conciencia del exceso de velocidad que estás haciendo a través no solamente de una inteligencia artificial que nos ayuda a poder identificar movimientos, a poder saber comportamientos sospechosos del conductor y generar alertas en tiempo real, y obviamente poder permitirle al patrón, vuelvo y digo, por decirlo de alguna manera, sacar cuáles son esas condiciones en las cuales se están ejecutando sus rutogramas, pero el problema sigue siendo el mismo. Yo no sé si recuerdan, en el año 2020 un camión cisterna se accidenta en Tasajera y no sé... ¿En Tasajera? ¡Qué novedad! O sea, nunca antes visto. Bueno, y este año ya tenemos 3 casos en Pereira y toda la zona del café, pero yo no sé si recuerdan cuál fue la causa de ese accidente. Una maniobra tan sencilla que el señor hizo en su vehículo, que lamentablemente no tuvo una alerta en tiempo real para poderla detectar, un volcamiento. Y si hablamos de historia y volcamiento, desde el siglo XIX empiezan las primeras federaciones de transporte a reunirse y a hablar de la buena práctica de la carga, y todavía en el 2020 tuvimos 45 muertos producto de la informalidad en las operaciones. Y esas muertes no solamente cuestan, sino que influyen en el prestigio de las compañías y de la propia cadena. Discúlpame. Ni más faltaba, John. Bienvenido, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Te toca la difícil. Sí, ya nosotros pasamos el examen. Buenas tardes. Cordial saludo a los colegas de panel y a todos los presentes. Excusas por la tardanza, estamos en una situación muy apretada, reuniones, tiempo muy corto y bueno, acá estamos. Entiendo, ni más faltaba, pero gracias por venir a compartir conocimiento con nosotros. Después de esta ubicación de Paola, yo quise volver con Andrés Camilo Forero de Chubb, para que nos diga, a ver, usted le dice a una compañía: muéstrame todos estos papeles, este checklist de sus capacitaciones, del estado de sus vehículos, de qué sé yo, para poder expedirle la póliza, ¿cierto? Eso es antes, pero después, cuando hay un siniestro, me imagino que volverán a hacer lo mismo para decir ¿pagamos o no pagamos? No, claro que no. O sea, el rol y más el momento de verdad de una aseguradora es justamente cuando se presenta el siniestro. Y ahí es como, o sea, Chubb cuando realmente muestra su promesa de valor, y es pagar el siniestro. Por eso nuestra evaluación siempre viene es durante la suscripción, y de nuevo, o sea, no quiere decir que obviamente para el mercado de seguros las empresas que cumplen con sus procedimientos de mantenimiento, que van más allá de la norma quizás. O sea, usted le encontró que todos los requisitos que debía cumplir los cumplió, y si hubo un siniestro es porque es un caso fortuito, toca asumir y pagar. Claro, esa es la base del seguro. O sea, sabiendo que es un caso fortuito, el momento de verdad es justamente en la reclamación y en el pago, y ahí es donde tenemos que estar. Eso es clave para nosotros. Entonces, la evaluación siempre se hace es previa a lo que llamamos la suscripción, es decir, cuando llega
la cuenta de nuestro escritorio y decimos, bueno, quizás esto es más atractivo para nosotros, va a haber unos mejores términos y condiciones, quizás algo o una empresa que de pronto sea más, desde el punto de vista de un mantenimiento más correctivo, que sea más, digamos, que esté atrás de, digámoslo así, de los mejores estándares, pues obviamente va a tener unas condiciones o unos términos un poco más restrictivos, pero ahí está la evaluación. Ya cuando llega el siniestro, obviamente ahí es donde está nuevamente la promesa de valor y ahí es cuando la aseguradora tiene que estar. Pero si lo que estamos hablando es de prevención y de corregir las causas que dieron origen a ese siniestro, pues probablemente entonces el seguro del próximo año me va a costar distinto. Bueno, precisamente en seguros lo que hacemos con las empresas es tratar de acompañarlas, de ofrecer un servicio también de ingeniería, porque es muy importante tratar de llevarlas a lo que nosotros llamamos los mejores estándares. Y para eso tenemos un grupo, por lo menos en CHAP, de ingeniería muy fuerte que es capaz de brindar estos servicios y decir lo que llamamos recomendaciones de mejorar el seguro, de decir, mira, lo que yo he visto en este sector, en otros clientes que tenemos, es que quizás estás con unas deficiencias en estos programas, podemos darte unos ejemplos y unas recomendaciones de cómo llegar a lo que nosotros decimos que son las mejores prácticas. Y así, digamos, es un gana-gana tanto para la empresa de seguros, porque estamos ayudando a la prevención de siniestros, como para el asegurado mismo en tener los mejores estándares, digamos, por así decirlo, hacerse un benchmark con otras empresas del sector y llegar a unos niveles que nosotros decimos, digamos, esperar eso de mejores prácticas. Muy bien. En Canal Capital hablábamos. Yo trabajo para el Canal Capital de Bogotá y hablábamos con Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas, hace unos meses y reitero un mensaje que dábamos en la mañana. Yo creo que los colombianos no somos suficientemente conscientes del beneficio que trajo la expansión del gas natural, del gas domiciliario en Colombia, que es una cosa que muchos países de similar nivel de desarrollo en América Latina no tienen. Y hoy, cuando estamos en riesgo de que la llama deje de estar en nuestras casas, en nuestros domicilios o en las industrias, pues creo que deberíamos otra vez recordar lo que era este país hace 30 años sin esas redes de gas. Doy todo este contexto simplemente, don Jorge Durán, para que recordemos cómo estamos en el país en esa materia y por qué es importante todo este mensaje que estamos dando de seguridad, de verificación en el transporte de este tipo de sustancias. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar acá con ustedes y compartir algunos mensajes y alguna información desde Naturgas. Permítanme primero contarles un poco qué es Naturgas, qué hacemos, qué representa esta industria para Colombia. Naturgas es la Asociación Colombiana de Gas Natural, donde agremiamos el 98% del mercado de gas en el país, actores de toda la cadena de valor del servicio de gas, es decir, transportadores, productores, distribuidores, comercializadores, hasta el usuario final. Esta es una industria que representa más o menos el 1% del PIB del país. Es una industria que invierte alrededor de $1.000 millones anuales, especialmente en lo que llamamos E&P, en exploración y producción, pero claro, también se invierte en redes de transporte, se invierte en redes de distribución para ampliar el servicio, porque como bien lo decía, tenemos una cobertura maravillosa en el país, somos de demostrar en la región, pero todavía hay un espacio allí para llegar a nuevos usuarios o a más usuarios que hoy no tienen el servicio y están expuestos a combustibles contaminantes. Tenemos en el país 11.5 millones de hogares atendidos con gas natural, esto es más de 36 millones de colombianos que se benefician de este servicio, alrededor de 250.000 vehículos que ruedan en el país con gas natural, de ellos más de 87.000, casi 90.000 taxis, vehículos de carga pesada, más de 6.000, y hay un nicho muy importante, digamos, y un ímpetu muy interesante para el transporte de carga en este momento. También hay que decir que el gas natural es el combustible que más consume el sector industrial en el país. El 30% de los energéticos que consume el sector industrial es gas natural, le sigue el carbón y otros.
Ni qué decir de la generación de energía eléctrica. El 25% de la demanda de gas natural es para plantas de generación de energía eléctrica que pues, respaldan el sector eléctrico. Este año, finales del año pasado y este año ha sido, digamos, muy exigente para el sector de gas, porque como ustedes sabrán, en época de baja hidrología, fenómeno del Niño, baja hidrología que tenemos en este momento, hay que prender las térmicas y ahí está el gas natural. En resumen, es una industria muy bien posicionada en el país, que trae un energético muy utilizado, muy posicionado en la demanda, y también hay que decirlo que a futuro el gas natural está muy bien posicionado como energético de la transición energética por sus menores emisiones comparadas con otros combustibles, y también porque se puede utilizar como respaldo para la generación de energía eléctrica en el caso de las renovables que pues están entrando bastante al mercado. Dicho esto, permítanme comentarles un poco. Como si fuera poco la cantidad de números que nos acaba de dar y que muestran el impacto de esta industria en el país. Pero no, tranquilo, adelante. Sí, digamos tres puntos que consideramos importantes para entender la coyuntura que estamos viviendo, que seguramente muchos de ustedes pues han escuchado y entienden algunas cosas del tema. Lo primero es que el gas natural es un servicio altamente regulado, es un servicio público domiciliario sujeto a regulación. Entonces, las redes de transporte, redes de distribución, totalmente reguladas desde los precios, tienen precios regulados. En el suministro de gas, es decir, en la molécula, lo que venden los productores a los comercializadores, al usuario final, si bien no está regulado el precio, hay una regulación muy exhaustiva sobre cómo se forman esos precios. Es lo que se llaman reglas de comercialización. Entonces, eso es lo primero en esa parte. Lo segundo es... Nada más si yo traduzco que usted lo que está diciendo es, esto no nos lo inventamos nosotros actuamos con las reglas de juego que creó usted. Así es, hay unas reglas de juego en el mercado y pues se siguen estrictamente estas reglas. Hay un hacedor de política, un regulador y un vigilador. O sea que aquí no hay chance de salirse de ahí. Segundo, Esto es como en CNI. 1, 2, usted dijo que eran 3. Sí, y el siguiente es un mundo de contratos. En gas natural, para que a uno le garanticen tener la molécula en su domicilio, en su industria, hay que tener un contrato, y ojalá que sea un contrato firme. Y ahí es donde estamos en dificultades. Para tener reglas de juego en un plazo razonable. Claro, y ahí es donde estamos en dificultades. En este momento tenemos déficit de cantidades en firme para los próximos años. De gas local. ¿Qué hay que hacer? Tenemos unas apuestas en el corto plazo y unas en el mediano largo plazo. Las del corto plazo, algunos campos que están en exploración, digamos en análisis en estos momentos, que pueden poner gas en un corto plazo. Acelerarlos. Acelerarlos. Esa es la medida ahí. Eso es lo que usted llamaría los mangos bajitos. Los mangos bajitos. Siguiente mango bajito, importar gas. Tenemos una infraestructura en la costa atlántica, en Cartagena, en la bahía, una planta de regasificación que fue construida en el año 2016 para respaldar el sector eléctrico, y así lo ha hecho y muy bien. Pero esa planta tiene en este momento una capacidad excedente de regasificación que puede ser utilizada por el resto de la demanda y se va a ampliar aún más. Entonces ese es un mango bajito para el próximo año. Entonces toca traer un buque de Perú o de dónde y conectarlo ahí a ese. Correcto, lo que hay allí es un barco parqueado que tiene una capacidad de almacenamiento de gas natural licuado en estado líquido. Llega un buque del mercado internacional, lo compra uno en el mercado internacional, lo descarga ahí, lo almacena, y en la medida que uno lo necesite se va regasificando y se inyecta a la red de transporte y de distribución. Entonces ese es el mango bajito, o los mangos bajitos para el corto plazo. Offshore en la costa. ¿Chuchupa o...? No, perdón, nuevos, el nuevo que se llama Sirius y otros en el sur de la costa caribe son las grandes apuestas para finales de la década y siguiente. El nuevo Chuchupa, fue que dije. Correcto, sí. Entonces, eso es mediano plazo, corto y mediano y largo plazo. Y en el corto plazo y también para el mediano y largo se necesitan unas reglas. Hay que hacer unos ajustes regulatorios porque el mercado nos cambió. Las reglas que tenemos hoy son reglas que se hicieron cuando el mercado acá era superavitario. Teníamos los grandes pozos de Cruciana y Cutiagua, teníamos el gran pozo de Chuchupa y en La Guajira, pero se nos agotó. Chuchupa ya está en las últimas
y Cusiana muy pronto empezará con declinación fuerte. Entonces necesitamos reemplazar esas fuentes, y a nivel local, que llamamos gas tierra firme, no hay todavía un gran hallazgo. Digamos, se van sumando moléculas, pero necesitamos sumar grandes hallazgos, y los grandes hallazgos los tenemos en el offshore y hay que desarrollarlos, pero para eso necesitamos adecuar la regulación que hay hoy. Bien, entonces vean este marco general que Jorge nos ha resumido muy rápidamente, y le ofrezco excusas por la chancleta, por la presión, ¿no? Pero es que el marco general nos sirve mucho, pero le sugeriría que ahorita nos dijera esos nuevos retos de traer ese gas de otros países o de traerlo costa afuera y luego empezar a distribuirlo, si va a significar también un reto para el transporte, para las compañías de transporte, para que nos ayude a pensar cómo es ese escenario en los próximos años. Porque quisiera volver con Camilo, para que nos diga por qué estos transportes resultan particularmente, digamos, especiales, particulares, en el que usted tiene que tener en cuenta medidas antes de cargar un camión, durante el transporte del camión y después de que ese camión salió de una planta o camino a otra planta. ¿Cuáles son las cosas que ustedes particularmente hacen en esos tres momentos, antes, durante y después? Definitivamente tenemos las herramientas. Por ejemplo, existe en Colombia una norma técnica que es la 5773 para almacenamiento y transporte de gas natural comprimido. Una norma técnica que básicamente trajimos de Argentina, de una norma Irán, que ellos también llevaron en su momento de Italia. Esa norma, a pesar de que tiene varios años, es una norma que nos dice, le dice a la industria cómo debe transportar de manera segura esta mercancía peligrosa. Entonces hay inspecciones mensuales, hay inspecciones semestrales, anuales y quinquenales, y la capacitación hace parte clave. Los conductores, recientemente dimos 2 capacitaciones para una importante multinacional acá, donde recibimos a cerca de 50 personas que trabajan en el transporte, en el llenado, directamente en los pozos. Y definitivamente la reinducción, la inducción, las capacitaciones hacen parte clave y fundamental para minimizar los riesgos en esta industria. Entonces, el conductor es como el piloto del avión, que hace su checklist antes de despegar. El conductor debe hacer lo mismo. Y lo que mencionábamos ahorita, y mencionaba Javier y Paola, no podemos extender sus horarios de trabajo, imposible. Tenemos que apoyarnos en la tecnología que menciona Paola, y tenemos que seguir las normas técnicas y las regulaciones que existen y actualizarlas permanentemente para disminuir, repito, estos riesgos de accidente. Paola, ¿me puede ayudar a complementar esta respuesta? Porque ese reentrenamiento me imagino que debe ser costoso. Mantener al personal capacitado en las nuevas normas, en los nuevos desafíos, debe ser costoso, pero imagínese cuando uno se ha gastado un montón de dinero en esas capacitaciones para que a ese conductor lo fiche otra empresa. Yo supongo que esto debe tener un nivel de especialización tal que sucede como cuando nos dijeron que los soldadores de oleoductos estaban ganando más que muchos ingenieros en Colombia. ¿Qué tan difícil es capacitar y retener a ese talento humano capacitado? Bueno, es tan difícil como que estoy segura de las 100 personas que estamos aquí, el 90% habrá entendido el 10% de lo que estamos hablando, el otro 10% está distraído y el otro porcentaje en algo más debe estar pensando. Es tan difícil como eso. Los programas de capacitación... Pero todos decimos que somos multitasking, que somos capaces de hacer que somos capaces de dirigir noticiero por teléfono mientras estamos haciendo un conversatorio sobre la industria oil and gas. Así es. Entonces, las capacitaciones, digamos que tradicionales, se tienen que apalancar definitivamente de la tecnología. Entonces, tengo los datos, sé el comportamiento del conductor, tengo las evidencias. A través de la videotelemática puedo tener el momento de verdad en que ese señor se quedó dormido
en que ese señor no se puso el cinturón de seguridad, y yo creo que todos aquí estamos completamente de acuerdo que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que hace la tecnología, y en especial nosotros lo que hemos probado, son programas de gamificación. Gamificación no es más que eso que todos hacemos cuando jugamos en el celular y nos dan premios, y entonces uno se encapricha con una serie o se encapricha viendo Instagram. Y estos programas de gamificación lo que permiten es darle a través de una aplicación al conductor esas evidencias, y a través de esa misma aplicación poder decir que gano si me porto bien, ¿cierto? Lamentablemente, impactar la conducta humana va más allá de capacitar, recordar, dar buena práctica, hacer conocer la normativa, y ahí es cuando los programas de incentivos, en otras palabras, juegan un papel absolutamente importante. Y la imagen, creo que los que transportan y hablan con sus conductores todos los días, conocemos que siempre hay una buena excusa, ¿cierto?, para decir, es que no fue mi culpa. Pero doctora Paola, ¿usted qué me da si no me quedo dormido? Pero primero, doctora, me siento si usted como... dice que hay unos incentivos, entonces, ¿cómo logra usted, o sea, qué tipo de incentivos, para poner ejemplos de a estos que la tecnología que ustedes tienen en cada cabina permite mostrar mejores prácticas, esos se vuelven como el empleado del mes? Sí. El piloto del mes. Dependiendo también del programa que tenga la empresa, hemos visto temas de incentivos económicos, hemos visto temas del incentivo negativo, y tenemos empresas que a nivel de estándares son muy fuertes, y ante 2 o 3, digamos que romper la regla o alerta, ¿cierto?, hacen despidos, sobre todo según el tipo de mercancía, en este caso peligroso, que ejecuten. Definitivamente la parte económica, la parte de fidelización de ese empleado también, cuando son empresas que tienen vehículos propios, o cuando son empresas que contratan con tercerizados, en el caso de las empresas de transporte de carga, también esa fidelización a través de acuerdo a tu comportamiento, te voy a seguir otorgando la posibilidad de cargar conmigo, y de alguna manera garantizar tu estabilidad económica fidelizado con mi compañía. Don Javier asentía cuando yo decía que probablemente estos cambios en la disponibilidad de gas iba a tener un impacto en la manera en la que teníamos que transportar de ahora en adelante. Lo vi muy alerta frente a ese asunto. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es que el gas natural ha tenido una demanda creciente en el país, y cada vez le vemos más usos al gas natural. Por ejemplo, Colombia tiene 86.000 tractomulas rodando en el país, más o menos. De esas, el 68% de esas tractomulas, los dueños son lo que llamamos el hombre camión. El conductor, atendido por su propietario. Exacto. El conductor que fue responsable, que ahorró su platica y se compró su carro y trabaja con su carro. Cuando yo paso un carro de estos a trabajar de diésel a gas, un cabezote a gas, digamos que un cabezote que normalmente en promedio rueda unos 8.000 kilómetros mensuales, se gasta unos 4.000 metros cúbicos de gas al mes. Si yo comparo esos 12 millones de pesos, 12, 14 millones de pesos que me gasto en diésel al mes, y lo comparo con 3, 4 millones de pesos en gas, entonces ese hombre camión dice, oiga, con lo que yo me ahorro comprando un carro a gas, pago el leasing. Y ese es el cambio que se está dando en este país. En este momento hay más o menos, me atrevería yo a decir, más o menos unas 1.600 tractomulas a gas, rodando a gas. Entonces, cuando yo comparo el consumo de una tractomula de 4.000 metros cúbicos mensuales con un hogar que se consume 16 metros cúbicos mensuales, entonces estoy viendo un crecimiento en demanda
de gas natural por parte del sector transporte de carga pesada altísimo, que en este momento se va al traste. O no se va al traste, pero viene mucho más costoso. Entonces, si nosotros decimos, no, es que vamos a usar SPEC, que es la regasificadora que está en Cartagena, vamos a usar ese gas para transportar, tenemos que sumar los segmentos de transporte en el Sistema Nacional de Transporte de Gas desde la costa hasta el interior, y eso va a incrementar los precios de gas. Vamos a hacer workover sobre algunos pozos que estaban, digamos, ya depletares, ya están terminando su ciclo y se empiezan a llenar de agua. Pues eso va a ser una inversión. Campos que, por ejemplo, se les inyecta gas, necesitan las petroleras, necesitan inyectarles el gas para poder sacar el crudo. Entonces, obviamente la petrolera prefiere sacar crudo, que lo vende a $80 barril, y no gas que lo vende a 3,50 por MMBTU. Entonces va a haber un desbalance muy grande y estamos perdiendo una oportunidad enorme del país de hacer una transformación en el sector de transporte de carga pesada, porque, bueno, ya saben, es que porque nos vamos a disputar el gas para otros usos. se me sale el coloquial con este gobierno, entonces prefiero no hacerlo. Muy bien, entonces para facilitarle las cosas a Javier, vayamos con Andrés para que nos diga rápidamente qué factores de riesgo están considerando ustedes hoy, pues porque eso es lo suyo. Yo hasta hoy no había escuchado que existiera un ingeniero de riesgos. Para mí eso estaba completamente perdido frente a ese asunto. Pero ustedes dirán, este país tiene unos riesgos más frecuentes en esta industria. ¿Cuáles son? En esta industria o en esta cadena o en esta actividad de transporte de mercancías peligrosas, para que todos los tengamos en mente y entre todos, cada uno de acuerdo con su especialidad, pueda ayudar a reducirlos. Bueno, en general digamos que el transporte de carga y aquí tengo también unas estadísticas en general de siniestros viales, y la verdad es que comparado a la región, en siniestros viales, ya vamos a hablar de transporte de carga, no estamos tan desfasados. Estamos hablando que, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Transporte, de más o menos 14 fallecidos por cada 100.000 habitantes en Colombia, y la media de la región es más o menos 17 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ¿qué es lo que más impacta en el transporte de carga peligrosa? Es la severidad. Es la severidad porque cuando tú tienes en la imagen un camión que carga GLP incendiado en una carretera, en una zona urbana, de pronto con, Dios no lo quiera, con víctimas fatales, aquí es donde no solo, y bueno, al final el valor económico lo paga el seguro, pero es el daño reputacional. El daño reputacional, y nosotros desde seguros lo que queremos es evitar estos grandes siniestros de alta severidad, que es lo que causa más daño, de nuevo, a las empresas, incluso no solo en lo económico, sino en muchos otros factores que impactan y que pueden incluso acabar a una empresa. Jorge, volvamos al asunto de cómo vamos a traer, si estamos abocados al asunto de las regasificadoras, ¿tenemos la infraestructura suficiente para traer ese gas desde las costas hacia el interior, donde está la mayor parte del consumo, o necesariamente tendremos que recurrir al transporte terrestre? Gracias, Jessy. Bueno, en realidad hay que decir algo antes de abordar esa pregunta, y es que en el país consumimos más o menos 1000 gigabatios día, que es la unidad de medida de este energético, de los cuales el 60 son GNB en este momento. Y si vamos a importar el próximo año, como se prevé, es una porción mínima, tal vez 5, máximo 10%,
de lo que consume el país, de tal manera que esas cantidades se pueden diluir ahí en el resto de la demanda. Y traer el gas, en este momento hay una infraestructura de transporte, gasoductos de transporte de alta presión que lo permiten, digamos, hasta cierto punto. Los gasoductos tienen una capacidad limitada y aquí hay un reto, y es poder hacer fluir el gas desde ese sitio hasta el interior del país, porque en este momento el gas estaba fluyendo físicamente desde Ballenas hacia la costa y algo de Ballena al interior del país. Ahora hay que revertir los flujos entre Cartagena y Ballena. Eso se está haciendo, ya hay una infraestructura ya adecuada para una cantidad de alrededor de 70 GBtu día, se va a ampliar a 130, un año y medio estaría eso listo, lo cual no deja de ser un reto porque es ejecutar infraestructura. Digamos que el mayor reto ahí en términos de infraestructura en este momento para el corto plazo no es una cosa muy grande, digamos. Lo que sí es un gran reto, y aquí complementando lo que decía Javier, es la competitividad. Ese es el gran reto de este energético cuando estamos hablando, digamos, del consumidor final, en especial aquellos consumidores que son muy sensibles al precio o elásticos al precio. El GNB es uno de ellos, porque tiene sustitutos. Entonces, el gran reto de esta industria es poder traer ese gas a precios muy competitivos, y hay formas de hacerlo. Negociaciones de más largo plazo, más grandes volúmenes, etcétera. No salir a comprar un GBtu en el mercado internacional, ¿no? Ni día a día, sino en contratos de largo plazo. También, de nuevo, ahí se requieren algunas cosas, ajustes regulatorios para que eso se pueda dar, ir a comprar en bloque, poder traer esas cantidades y diluirlas acá, pero reitero, ahí el gran reto es tener ese gas acá a precios competitivos, y no solo para la demanda elástica, también el usuario residencial que pueda consumir ese gas a menores precios. Usted empezó su intervención aquí, en su primera respuesta habló mucho de la regulación, y esa regulación tendría que tendría que ser coherente con las circunstancias. Europa tuvo que cambiar su regulación dependiendo de lo que estaba pasando, por ejemplo, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, por la disponibilidad o no del Nord Stream 2, creo que era el nombre técnico de ese gran gasoducto por el océano. Perú creo que está haciendo una actualización reciente de regulación. Nosotros estamos con una tarea pendiente ahí. Sí, está pendiente esa tarea, porque en este momento la regulación permite que se importe gas, pero con unas reglas iguales a las de un productor local, y eso no cierra. Eso no cierra porque el mercado internacional tiene unas reglas, por ejemplo, la actualización de los precios del gas, que no son las fórmulas que tiene acá la regulación colombiana, porque son mercados distintos. Entonces, ese es un elemento. O sea, debería ser para tiempos de escasez, para un tiempo distinto. No, tendría que flexibilizarlas o ajustarlas de tal manera que se pueda adecuar al mercado internacional, y no que el mercado internacional se adecue a nosotros, lo cual claramente no va a pasar. Explíqueme por qué. Por ejemplo, en el mercado internacional se hacen compras de gas indexado a precios de mercado muy líquido, que llaman. En el caso de Estados Unidos es un sitio que se llama Henry Hub, donde día a día hay información de precios. Entonces la gente que firma contratos de mediano, largo plazo, 2, 3, 5 años, pone un precio hoy y lo indexa, se llama eso, o lo actualiza cada año dependiendo de cómo se mueva ese precio allá. Y en Europa también hay otros puntos, y a veces le ponen ahí primas y otras cosas. Entonces, la regulación de Colombia hoy dice el gas que le vende, por decir algo, Ecopetrol a Banti, a 3 años o 5 años, fijan un precio y cada año lo actualizan con un PPI. Pero eso no es la práctica del mercado internacional de gas natural licuado. Entonces, el señor de gas natural licuado dice, no, mi práctica es Henry Hub y no PPI de Colombia, no me hable de eso. Entonces hay que adecuar la regulación para que se hable, para que sea posible que cierren esas transacciones y podamos traer el gas del mercado internacional. Y así hay otros factores que hay que ajustar. Los panelistas tendrá pues un minuto para que Camilo empieza como anfitrión, para que dé algunas conclusiones sobre los retos, oportunidades o incluso sobarnos, darnos unas palmaditas en el hombro como país, si es que así lo desean, como conclusiones finales de este panel, para que no se vayan para sus sitios, para la mesa, diciendo, debí haber dicho esto, se me quedó por fuera eso.
Gracias, Yamil. Bueno, estamos en un safety seminar y el mensaje claro es, para esta industria, no bajemos la guardia. La seguridad primero que todo. En ese momento de incertidumbre, ¿qué malo sería un accidente en la industria? El gobierno pues, aprovecharía la misma situación. No bajemos la guardia, las regulaciones están, hay que actualizar, las normas están, miramos en el hidrógeno, se trabaja con normas técnicas de hace 100 años, todas siguen vigentes, hay que ir actualizándolas, aprovechemos la tecnología, la inteligencia artificial que ahora nos brinda el mercado de compañías como Satrac, no dejemos de implementar las buenas prácticas de esta industria. Y en los primeros safety seminars que tuve la oportunidad de visitar en la Compressed Gas Association, vi en recintos como este a toda la industria reunida, absolutamente todos, productores de cilindros, productores de válvulas, productores y fabricantes de... Sin celos, de reguladores, competidores como Coca-Cola o Pepsi, sentados y hablando con sinceridad, con franqueza, de lecciones aprendidas, de incidentes, de análisis de causa raíz por accidentes que se les presentaron, y yo quedé sorprendido. A mí me fascinó eso y yo dije, hombre, así es que se aprende, compartiendo esas situaciones para que no se repitan. Y la verdad es que quiero que lo hagamos, que aprovechemos este primer Safety Seminar y los que vienen para compartir esas experiencias, para que no nos quedemos callados si en nuestra empresa pasó un accidente, que es lo que sucede acá. No, porque inclusive las compañías de seguros necesitan eso, las compañías de seguridad. Todos aprendemos para hacer esta industria realmente más segura. Camilo, muchas gracias. Y esa invitación ojalá la pongamos en práctica para futuros seminarios, para que sea como en el Instituto de Empresa o en algunas universidades donde enseñan administración, que hacen estudios de caso y miran qué puede mejorar todo el sector, y las empresas son suficientemente transparentes para contar sus historias. Paola, conclusiones, nos vamos. Bueno, hablamos que la seguridad a prueba de todo, Camilo, ¿estoy bien? Yo les hablo y les dejo otra reflexión hoy, es la tecnología es ayer. La tecnología es ayer porque entonces escuchamos términos como inteligencia artificial, escuchamos términos como IoT, Big Data, y creemos que Colombia es un país que está lejos, ¿cierto?, de lograr implementar esto en las operaciones y acoplarlo a las normas y regulaciones del país. Realmente es un país que en términos de innovación de la cadena de suministro, no solamente ustedes como responsables, gerentes, dueños de empresa y responsables de esa cadena de suministro deben estar pensando en el primer eslabón, sino en el último eslabón, ¿cierto?, que es el transporte, muy asociado a entregar y lograr satisfacer esa seguridad y experiencia del cliente, esa tranquilidad del cliente. También hay mucho en lo cual hemos avanzado. Busquen los aliados adecuados en términos de tecnología, en términos de estrategia, y tengan en cuenta que más allá de un sobrecosto en el seguro, más allá de un sobrecosto en poder reemplazar un vehículo que tuvo un accidente, definitivamente por el tipo de mercancía que ustedes en este gremio están rodando en el país, está la seguridad, ¿cierto?, de personas y personal humano que responsablemente tenemos que seguir capacitando a llevarlos al uso de los más altos estándares. Paola Barón, gracias. Cuando ella decía busquen a los aliados adecuados, estaba diciendo claramente Satrac. Por favor. Javier, por favor. Bueno, a mí se me quedan muchísimos temas en el tintero, pero como está, por ejemplo, la parte de transporte, seguir hablando del transporte y de todos estos retos de gas, pero como el seminario es sobre seguridad, nos tenemos que preparar muy bien, transportadores, clientes y consumidores,
¿Por qué? Porque se vienen tecnologías a nivel de desarrollo en el transporte y nos tenemos que adaptar. Se están desarrollando motores diésel híbridos que ya van a empezar a generar rendimientos en el diésel importantes, entonces ya no va a haber consumos, por ejemplo, de 5 o 6 kilómetros por galón de diésel, sino de 15 y 20. Los clientes, por ejemplo, las empresas de hidrocarburos, las petroleras, tienen que empezar a pensar eso y empezar a ajustar sus procedimientos para abrirse a ese tipo de tecnologías. Cuando querramos traer un camión 100% eléctrico, pero la petrolera nos diga, uy, no, es que usted no puede cargar acá por riesgo de seguridad. Así como hace un tiempo, y lo veíamos con un gran aliado, cliente con el que yo trabajé varios años, Parex, al principio eran reacios a que cargáramos con camiones a gas por el riesgo de chispa, y hicimos todo un trabajo conjunto para demostrar, por ejemplo, que no había problemas y que el bloque, incluso en un camión a gas, las bujías van adentro del bloque, no por fuera del bloque como otros carros. Entonces, si bien hay un proceso de combustión interna, no hay ningún problema a nivel de seguridad, y son cosas que se han ido desarrollando en conjunto, pero entre todos nos tenemos que ir preparando, especialmente para este país que, en mi opinión, está sobreregulado. Muy bien, en ciertas cosas, según su opinión, está sobreregulado, en otras, según Jorge, está subregulado. Andrés. Bueno, más que nada que el sector de seguros es un aliado no solo en todo este tema de seguridad, sino incluso de todo lo que venga en cuanto a nuevas tecnologías. Y más que ver al seguro como, es que piden mucho, no, es que cobran mucho, es más verlo como todo el conocimiento que se puede ganar junto a nosotros, porque nosotros tenemos un universo de clientes de los cuales sacamos lo mejor de cada uno, y podemos incluso ser un aliado para que nuestros nuevos clientes lleguen a alcanzar los mejores estándares en seguridad. O sea, ¿usted está dispuesto a compartir esa información? ¿No de los clientes? No de los clientes, pero digo yo en abstracto, del sector. Sí, claro. O sea, todo el conocimiento que nosotros ganamos en cuestión de mejores prácticas, lo tratamos de compartir con los clientes para que mejoren su seguridad. Si la mía no la vaya a compartir, que está protegida por el habeas data. Gracias, Andrés. Y finalmente, don Jorge, las conclusiones o recomendaciones o lo que se le quedó por fuera. Gracias. Mi mensaje es sobre seguridad, pero seguridad energética. Mencioné acá que vamos a importar, y es un compromiso de la industria hacerlo para garantizar el abastecimiento, eso hay que hacerlo. Pero en un país con un potencial como el que tenemos nosotros de gas natural, no deberíamos importar gas. Cuando importamos, estamos comprometiendo de alguna manera nuestra seguridad energética, o por lo menos sometidos a la volatilidad de precios del mercado internacional. Cuando hay una guerra, los precios se suben, o el gas se escasea en algunas regiones. A eso quedaríamos sometidos con importaciones por siempre, y este país tiene un enorme potencial. En offshore, las cuentas son más de 70 terapias cúbicos. Hoy en el país, para que tengan una idea, reservas probadas tenemos 2.3. Eso es lo que nos estamos comiendo, eso es con lo que trabajamos hoy. 70 offshore, y onshore 20. Entonces, lo que hay que apostarle es a desarrollar ese gran potencial que tenemos en el país, volver a ser autosuficientes, con todo lo que esto implica, en términos de empleos, encadenamientos productivos, etc. Y evitarnos la importación de gas, apostarle a la seguridad energética con este gran potencial que tenemos. Y ahí todos los actores alineados, primordialmente Gobierno Nacional, porque esto se trata de un servicio regulado, donde hay mucha injerencia, digamos, de parte de los actores de gobierno. Y para aclarar un poco, no es más regulación, sino flexibilizar mucho de lo que hay hoy, que permita que fluyan y que se puedan hacer más transacciones. No más regulación, sino una regulación apta o adecuada para el momento que vive el país. Correcto. Muy bien, un aplauso por favor para todos nuestros panelistas. Gracias.